La jefa de gabinete, Mercedes Arauz, señaló que no acudirá a la comisión Lavajato, que es citada por ella, tal como ha anunciado la presidenta de ese grupo de trabajo, Rosa Bartra. La reunión tendría por objeto conocer detalles de las acciones del Ejecutivo para cautelar los intereses del país frente a Odebrecht, por lo que la Premier dijo que los sectores a los que corresponde dar cuenta sobre la materia son economía y relaciones exteriores. La PCM precisó no cumple con la función de responder ante casos judicializados en el exterior. Kenji Fujimori deberá asistir mañana jueves o el lunes 6 a la nueva citación planteada por el Comité de Disciplina de su partido para dar sus descargos en el segundo proceso que tiene abierto desde septiembre pasado. El referido comité además ha respondido a varios cuestionamientos del parlamentario con respecto a su legitimidad y sobre presuntas violaciones a su derecho de defensa. Entre tanto, la legisladora Úrsula Letona renunció al comité luego que Kenji Fujimori recusara su presencia en el mismo por haber adelantado opinión sobre su caso. Y Mercedes Arauz afirmó que el tema de la pena de muerte no está en la agenda del Consejo de Ministros y aseguró al mismo tiempo que la permanencia del ministro de Justicia, Enrique Mendoza, en el gabinete no está en evaluación. El presidente del Consejo de Ministros insistió también en que Mendoza ha dejado en claro que su posición sobre la pena de muerte es personal. El ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, consideró que los congresistas necesitan ir a las zonas que fueron afectadas por el fenómeno del Niño para ver el avance de los trabajos que ahí se viene realizando. No estamos arrimando la tierra, como señalan algunos parlamentarios, estamos encauzando los ríos y los invito a ver el trabajo en el campo, anotó. Como se sabe, días atrás, Javier Velázquez Quesquén anunció que promoverá la interpelación de Hernández. Y para continuar informados sobre todo lo que acontece en el país y en el extranjero, usted puede seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Samsung Galaxy Note 8. Hazlo a lo grande. Amigos, buenas noches, bienvenidos como siempre en Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mario? ¿Qué tal? Bienvenidos a este feriado. Gracias a nuestros invitados, ya los han visto ustedes ahí en pantalla, a los congresistas Alberto de Belaunde, de Peruanos por el Cambio, y Javier Velázquez Quesquén de Labra. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. Muy bien, antes de iniciar el desarrollo de los titulares, íbamos a hacer un comentario sobre un anuncio que se ha hecho en Colombia. Y seguramente, por lo menos unas palabras de nuestros invitados. Definitivamente, el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha anunciado su candidatura a la presidencia de Colombia, iniciando así la etapa electoral de la organización que mantuvo a ese país en violencia, como saben, por más de 50 años. Así es. Ahora FARC ya no quiere decir Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino Fuerza Alternativa, me parece, ¿no? En fin, son consecuencias del acuerdo de paz. Claro. Que se suscribió y que ha generado un reencuentro de los colombianos. Entre los compromisos que asumió el Estado colombiano para este acuerdo de paz está reincorporarlos a la vida política, inclusive les han asignado en el Parlamento curules, se están reincorporando a la vida económica y ahora que lanzan una candidatura para participar en el sistema democrático, es consecuencia de ese acuerdo de paz y ya el pueblo colombiano dirimirá, ¿no? Pero creo que eso va camino a consolidar esta paz. Si aquellos que ayer consideraron que la violencia era la forma de transformar su modelo social y ahora consideran que es participar en democracia con sinceridad y con compromiso como lo han hecho en el acuerdo de paz, yo creo que hay que saludar esa candidatura y que sea el pueblo colombiano el que libremente tome la decisión si lo respaldan o no, ¿no? Sí, coincido con Javier, creo que es la confirmación del fracaso del modelo que adoptó las FARC para llegar al poder. Han terminado mostrando que el camino para hacerlo es la democracia, lo están aceptando con esta candidatura presidencial. Estoy seguro que el pueblo colombiano actuará de manera condigna y rechazará en las ánforas a esta posibilidad, pero creo que esto lo que permite es la consolidación del proceso de paz y su sostenibilidad en el tiempo.
Bueno, no se puede dejar de hablar, es que es solamente un comentario, pero de Movadef. Hay una diferencia importante. Tranquilo. Eso era un comentario, ¿no? Pero no puedo dejar de... Claro, viene a la mente. Hay que ser, por supuesto. claro. ¿Y por qué Sendero no? Por una sencilla razón. Por cómo terminar los temas. Por una sencilla razón. Acá hay un acuerdo de paz y aquí hay el convencimiento de un grupo alzado en armas que entendió que el modelo que utilizaron de la violencia tenía que terminar. Se han comprometido, por si acaso los excesos que han cometido van a ser judicializados a través de una jurisdicción especial, todas esas cosas. Y además han renunciado a esa ideología de que la muerte es parte de modificar las estructuras sociales de un país. En cambio acá no. Acá en Movadef, los señores que han querido escribir su partido han incorporado en su ideario el pensamiento Gonzalo. Y el pensamiento Gonzalo tiene como una herramienta de transformación la muerte de los adversarios. Claro. De tal manera que la muerte no es compatible con los valores democráticos, por eso es absolutamente diferente. Si sacan esa frase, pensamiento Gonzalo, sí podrían inscribirse. Es que, digamos, no es solo que esté en el ideario, porque además recordemos que el pensamiento Gonzalo es absoluto desprecio a la democracia y la violencia como casi fin último. Sí. Entonces pueden sacar la frase, pero siguen pensando lo mismo. ¿Cómo? Pero ¿cómo podremos? O sea, pero ellos van a decir que no, probablemente en algún momento decir, es verdad, nosotros no pensamos eso. ¿Y sabes por qué siguen pensando? Porque no lo quieren retirar del ideario. Y porque siguen... Y siguen hablando en la manera que están haciendo, y están volviendo a la estrategia inicial de cómo hace 30 años asolaron... Y además uno no firma un acuerdo de paz con quien ha derrotado. La diferencia es que Sendero Luminoso puede tener todavía hombres en armas en algunos sitios, pero como estrategia de toma del poder eso ha sido derrotado hace 25 años. ¿no? Por eso yo iniciaba diciendo por la forma como terminaron ambas agrupaciones, ¿no es cierto? Hay una tremenda diferencia. En Colombia hubo un acuerdo de paz que igual me imagino que debe generar cierto rechazo. Bueno, porque por más que tú tengas a Timochenko pidiendo disculpas... Vamos a ver qué cosa pasa en las urnas. Es muy polémico, recordemos que cuando fue el referéndum terminó ganando el no por poco y al final el acuerdo de paz sale a través del Congreso colombiano. Colombia es una democracia longeva, tiene más de 50 años y además el voto es voluntario. O sea, que es un voto de conciencia el voto. Bien, vamos a lo regresamos a nuestros temas. Anunciamos en los titulares. Este será solo un comentario extenso por lo que se ve. Mercedes Arauz ha dicho que si la comisión Lavajato la cita, cosa que ya anticipó la presidenta de ese grupo de trabajo parlamentario, la señora Rosa Bartra, ella no va a acudir. ¿Por qué no va a acudir? Porque la reunión tiene por objeto declarado conocer o que ella transmita los detalles sobre las acciones del Estado para proteger, cautelar los intereses del país frente a otras acciones de Odebrecht, y ella dice que no es su sector quien tiene que responder ante preguntas de ese tipo, sino más bien economía y relaciones exteriores. Tenemos un byte de la presidenta del Consejo de Ministros. Creo que no sabe que no, los que estamos encargados, a ver, la PCM no cumple esa función. Está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio de Economía, que para los casos cuando ya se judicializan o están en controversia en el exterior, el liderazgo lo tiene la PCM. Perdón, no la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con Relaciones Exteriores y, si no me equivoco, el sector involucrado, ¿no? O los sectores involucrados. Entonces, ese liderazgo lo asumen para cuando tengamos controversias en el exterior, sea en CIAD y en Luxemburgo. Entonces, la persona que tendría que ser convocada tendría que ser los que lideran esa comisión, que están en el Ministerio de Economía y Finanzas, no el Ministerio de la PCM. Bueno. Muy bien, a ver qué comentan nuestros invitados sobre esta decisión de no asistir, si es que en efecto se materializa. Primero diré lo siguiente, yo veo que aquí hay una contradicción con mi preciada amiga Mercedes Arauz. Ella, antes de la facultad de delegadas, está yendo voluntariamente a visitar las bancadas al Congreso. Sí. Y ahora una comisión ordinaria la invita para que dé una explicación y ahora dice, no voy a ir, que vayan los sectores involucrados. Creo que la han asesorado mal. Porque si hubiera cualquier controversia que Odebrecht está impulsando en la jurisdicción internacional, no es contra el ministro de Agricultura, el de Economía. Es contra el Estado peruano. Entonces, como no pueden
el presidente de la República, que representa, que es el jefe de Estado, no quiere ir a las comisiones, es el jefe de gobierno. Entonces, ella tendrá que ir a esa citación con el ministro de Justicia, que es el abogado del gobierno, con el ministro de Relaciones Exteriores y con el ministro de Economía. Entiendo yo que es por el tema de garantizar inversiones, supuestamente dicen los de Odebrecht. Entonces, hay una jurisdicción previa que se tiene que agotar, que parece que no se ha agotado, que la promueve el Ministerio de Economía, un acuerdo voluntario de partes, si no van al CIADI. Me imagino que es el tema del CIADI. Pero en el CIADI no es contra el Ministerio de Economía, no es contra el Ministerio de Justicia, es contra el Estado peruano. Y quien representa al Estado peruano es el presidente de la República. Como él ha manifestado reiteradas veces que no va a ir, pero no es el jefe de gobierno, no por otros temas, por otro asunto. Pero yo creo que la cortesía, oye, la presidenta del Consejo de Ministros ha sentado un precedente de invitar a las bancadas antes de solicitar facultades delegadas, y nosotros cortésmente vamos. ¿Por qué no puede ir a dar un testimonio y llevar a sus ministros y responder la preocupación de esta comisión? A ver si no responde el congresista del oficialismo. Creo que si el objetivo es conocer la estrategia peruana ante una eventual controversia ante CIADI, lo importante es tener la información. Y es cierto que quien maneja directamente estos temas son tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Economía. Entonces, digamos, se va a cumplir el fin o el objetivo de la comisión, que es conocer a fondo la estrategia. Entonces, creo que digamos, no hay mayor espacio para controversia, porque en todo caso el Ejecutivo va a estar representado por las personas que conocen el tema y se dará la información. Pero en el contexto ¿Como gesto? Claro, como gesto político, después de que el presidente Kuczynski ha dicho, por las razones que él menciona y en atención a lo que dispone la ley, que no asistirá a la Comisión Lavajato, eso ha creado una atmósfera enrarecida. No tendría sentido ni siquiera como gesto político que fuese Mercedes Arauz. Como gesto político parece, como bien señala Javier, Mercedes está teniendo el gesto de reunirse con cada una de las bancadas. Vicente Ceballos lo está acompañando, además, como para darle una... Lo que él dice que ese es un gesto de las bancadas, más bien, no que un gesto... No, pero por pedido de Meche. Nosotros hemos estado el viernes con Vicente, incluso en la PCM. La idea es darle proyección alcanzando sugerencias y no nos sentimos menoscabados en la autonomía del Parlamento. Yo sí creo, por modesta experiencia que tengo, es que la estrategia no la traza ni Relaciones Exteriores ni Justicia, sino se discute en el Consejo de Ministros. La estrategia del Estado para responder ese tema. Entonces, yo creo que es un tema de cortesía. Aquí no hay ningún ánimo de querer deteriorar la imagen de ella. Ahora, aún más que nunca, que ella está llevando como práctica el diálogo intensivo con las bancadas. Y si es la opinión del Estado de saber cuál es la estrategia del Estado peruano, es el jefe de gobierno, o sea, la presidenta del Consejo de Ministros. Ella puede ir con sus ministros, pero desairar así a la comisión parlamentaria me parece que es una mala señal ante el país, ¿no? No sé si es un desaire, creo que Mercedes, además que viene del Parlamento, es una de nuestras colegas, está teniendo un gesto de diálogo democrático con las bancadas y además, como comentaba, siendo acompañada por Vicente Ceballos, que es el vocero de mi bancada, como para darle una proyección en el trabajo parlamentario. Si esto genera un malestar en el Congreso, que en mi modesta opinión no habría por qué generarlo, yo estoy seguro que Meche no va a tener ningún problema en reconsiderar esta opción. Sí. ¿Le aconsejaría a usted reconsiderarla? Porque ni siquiera había una invitación oficial, ¿no? Seguramente que le han preguntado a los periodistas, ¿existe la posibilidad? O en la comisión han dicho que tal vez ya... No, pero yo no tengo que ir. A veces lo que pasa, y me acaba de pasar hace poco con mi declaración sobre el ministro de Justicia, a veces lo que pasa es que uno declara algo durante 5 minutos y termina sonando algo que no necesariamente es, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado en la declaración de la prensa. Tal vez Mercedes lo que ha querido decir es que a quien corresponde es a Relaciones Exteriores, Economía, que ella no considera que sea la más adecuada, y esto en determinado contexto suena, no voy a ir, ¿no? Veamos, yo creo que las cosas están calmadas, que no hay ningún interés de la Premier de enfrentamiento. Creo que además está buscando facultades otra vez, efectivamente, no, por eso, quiere hacer un tenemos que engalanar la cédula parlamentaria prista para que no se niegue de golpe. Claro. Así Nada, que creo te quiero contar lo siguiente. La preocupación de Mauricio Multres ha sido recibida por el gobierno, especialmente por Mercedes.
Y a ellos, el gobierno ya decidió que en tema de defensa va a mandar sus proyectos al Congreso. Nosotros presidimos esa comisión. No, incluso... Tu proyecto, que ha estado varios meses ahí, en una semana que hemos estado en la comisión lo hemos dictaminado, el de cannabis sativa. Efectivamente. Acabamos de sacar el proyecto de los bomberos. Entonces, esto es la cordialidad. A raíz de esas conversaciones, uno de los temas que hemos conversado el día lunes en la reunión de bancada con la primer ministra, es asegurar del detalle del pedido de delegación de facultades para evitar que exista cualquier tipo de controversia en esa materia. Incluso cuando el Ejecutivo termine, porque ya tiene el trabajo prácticamente hecho, termine de presentar el proyecto de delegación de facultades, la bancada va a hacer una revisión previa y va a asegurar que sea el mejor documento posible, justamente para mantener este ánimo de diálogo y facilitar el trabajo de todos. Muy bien, habrá que esperar entonces que en efecto se produzca la citación, la invitación a la comisión y ver cuál es la respuesta final de la además es una causa que la va a ganar el Estado peruano en el CIADI. Sin duda, tenemos una muy buena defensa del Estado peruano ante la CIADI. Es un motivo de orgullo para los abogados, la estrategia legal que permanentemente tenemos en esa sede internacional. Es como si le estuvieran invitando para el partido final de Nueva Zelanda con Perú no en Lima. No sale, congresista. Si perdemos no lo volvemos a invitar nunca más a Canal M. ¿Perdemos? Digo yo, pues no sale. ¿Cómo ¿Pero por qué eres pesimista? No, yo no sé si la tengamos tan fácil en el CIADI. Pero yo me refiero al Mundial. Yo me refiero al Mundial. Yo me refiero al Mundial, hombre. Yo me refiero al Mundial. Lo vas a hablar. Está bien, en un asunto vinculado al anterior, porque tiene que ver también de alguna manera con Odebrecht, también con el caso Coteva, el juez Abel Concha ha rechazado descongelar las cuentas de Alejandro Toledo y Elian Karp, cuentas en las que se calcula ellos tendrían cerca de 300.000 soles depositados, y la defensa del expresidente y su esposa había argumentado que ese dinero pertenece a los fondos de pensiones, pero en fin, lo cierto es que el juez se ha negado a descongelar esas cuentas. Bueno, antes de cerrar el tema, ¿alguna expectativa? De repente, como congresista de Belaunde nos puede hablar sobre la estrategia, así como estamos hablando de que estamos bien representados en el CIADIS. Hay algunas quejas por parte de la oposición que no tenemos a unos abogados muy expeditivos ahí en los Estados Unidos. Pensé que me ibas a preguntar estrategia frente a Nueva Zelanda. No, ahí sí no tenía que responderme, porque si usted de fútbol así es, el fútbol sabe tanto como yo de, no sé, efectivamente. Ingeniería sesión cuántica. Reservada, además. No, bueno, creo que la principal preocupación y que compartimos desde el Parlamento, y lo hemos visto en la Comisión de Justicia, es esta aparente dicotomía que existe entre los mensajes que da el Poder Judicial y el mensaje que da el Ministerio Público. Nosotros tuvimos en la Comisión de Justicia al presidente del Poder Judicial, que con buena práctica fue acompañado de los dos jueces, y se dio un ejemplo, creo, bastante bueno de cómo en democracia la colaboración de poderes no necesariamente implica injerencia. Se habló de los casos sin afectar la autonomía e imparcialidad de los jueces, se dio una idea clara de dónde estaba el tema, y la próxima semana el fiscal de la Nación nos estará acompañando nuevamente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y esperemos que uno de los puntos que se trate, uno de los puntos que se va a tratar es justamente estas aparentes contradicciones que existen de cara al sistema de justicia en el caso Toledo. O sea, si no se ponen de acuerdo la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿cómo queda? El pedido de extradición está cada vez más lejos, ¿no es cierto? Porque me imagino que necesitamos estar todos enfocados con el mismo objetivo de traer al señor Toledo para que pueda comparecer aquí ante el... Porque cada vez el Ejecutivo se ha contratado un estudio de abogados con la idea de revisar con mucha atención todo lo que sea los requisitos del cuadernillo de extradición para evitar que se produzca un rebote. Pero sí necesitamos, por lo menos desde el Congreso, y creo que ese es el sentir de la Comisión de Justicia, de mis colegas de la Comisión, mayor claridad y un mensaje menos contradictorio entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, que se han estado pasando mucha pelota en ese tema. Pero el trabajo de la Cancillería depende de la Fiscalía y del Poder Judicial. El tema es el siguiente, el que ha generado este desafinamiento de la fluidez de la solicitud de extradición es el gobierno.
le está dando una ayudadita. No. Después de 8 meses recién se acuerdan de contratar en Estados Unidos un buen estudio de abogados para defender el procedimiento. Yo he seguido las declaraciones del presidente del Poder Judicial. Él ha sido muy cortés en decir que están reconduciendo el proceso, pero es por los defectos que ha tenido la solicitud de la extradición. Yo evidentemente, en este caso la estrategia de la con Javier, mira, en cuanto a las responsabilidades. La estrategia de la Procuraduría ha sido errática, ha sido absolutamente errática. O sea, este es un caso muy excepcional donde hay todo el circuito casi del hecho ilícito está acreditado y está para que vengan y respondan, y se han generado una serie de desatinos, pero a nivel de la defensa del Estado y de cómo han armado el expediente de la solicitud de la extradición. Eso no tiene que ver ni con el Ministerio Público ni con el Poder Judicial. Entonces, la estrategia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es evidente pues, que hay una intención del gobierno, por lo menos arrastrar los pies en este tema, ¿no? Mi apreciación personal. Claramente no comparte el diagnóstico. Creo que de las propias declaraciones que tuvo el presidente del Poder Judicial y los jueces en la Comisión de Justicia, quedó evidenciado que los problemas de coordinación eran con el Ministerio Público. Al revés, el interés del gobierno en este caso es justamente evitar que estas demoras y problemas en una extradición se vean como responsabilidad del Ejecutivo, porque lo que se busca es justamente que evidenciar que la responsabilidad es del señor Toledo y que nadie lo está protegiendo. ¿No les conviene entonces? No, para nada. Paradójico pedido, por decirlo lo que menos. conviene aquí es que el señor Toledo sea extraditado lo antes posible. Es paradójico que esté solicitando que le levanten un embargo que el Estado ha hecho para garantizar el pago de la reparación civil de 320.000 soles cuando hay 20 millones de dólares que ni un dólar ha regresado al país. Guardaditos por ahí. No, invertidos, más bien, invertidos. Bueno, vamos a una pausa. Así es, y regresamos con la nueva citación a Kenji Fujimori para el proceso disciplinario dentro de Fuerza Popular. Bueno, ayer justo pasamos un video del congresista, casi digo ex congresista, no sé por qué. Entonces, no sea, no sé, una premonición. Ex congresista Fujimorista. Sí, casi me sale, casi me sale. Ex Fuerza Bueno, Popular. el congresista Kenji Fujimori, un video con un retablo, ¿no? Se había grabado 2 segundos nada más, hablando de un tema puntual, pero haciendo referencia a la bicameralidad del Congreso de la República. Y nada más, y creo que esta ha sido una de las pocas intervenciones que ha tenido el congresista desde que empezó este segundo proceso. Estaba enfermo, pues. Y le preguntamos ayer al congresista Miki Torres, ¿enfermo de qué tanto tiempo, no? Porque tendría que haber sido, digamos, nada. Porque para no ir a la primera citación mandó un certificado médico donde sí, decía que iba a estar fuera de combate hasta el 22. Y era una fecha rara, ¿no? 22, era un montón, debe haber tenido un virus. Tanto tiempo, ¿no? Intoxicación por gutapercha. Puede ser, tal vez. O bacalao. Pero eso demora un fin de semana nomás, ¿no? Nada más. Bueno, lo cierto es que ya se ha hecho público el documento de una nueva citación para el congresista Kenji Fujimori para el día jueves, para mañana. 3 oportunidades, ¿no? La primera citación jueves, mañana, y el lunes a 2 horas distintas. Ah, 2 horas distintas. Si no, claro, si no va el jueves, tiene que ir el lunes a las 11, y si no el lunes a las 11, el lunes a las 12. Me parece que es la última citación. Bueno, para que pueda hacer sus descargos. Y bueno, la congresista Úrsula Letona, que era una de las integrantes de este comité de disciplina, presentó su renuncia un poco presionada por el congresista Kenji Fujimori, que aseguraba ella ya había adelantado opinión en algún momento. ¿Cómo ven la situación? No nos digan, por favor, que ustedes no hablan de los problemas internos de otros partidos. Hay algo que sí creo que es interesante y que hay que destacar, que es ciertos principios constitucionales que se están aplicando no solo en sede jurisdiccional, sino en el Parlamento y también dentro de los partidos políticos. Me refiero, en este caso, al debido proceso o al debido procedimiento en este supuesto. Entonces, lo que veo es que Fuerza Popular se está cuidando mucho en citaciones, en la posibilidad de que las personas que sugieran la sanción no hayan adelantado opinión, en explicarle por escrito cuáles son las todo esto conductas. a partir de solicitudes del propio Kenji Fujimori, o sea que
los ha tocado de todas maneras para que ellos respondan de esta forma, ¿o no? Y lo están haciendo. Sí. Y está bien. Yo creo que hemos visto en el pasado que a veces los partidos políticos no se guían respetando estos principios, ¿no? Que finalmente son principios que un Estado constitucional de derecho se aplican a toda organización, sea el Estado o no. Sí, bueno, lo que había demandado Kenji Fujimori había cuestionado la legitimidad del comité que preside todavía Miguel Torres, conforma Karina Beteta, y ahora hay un reemplazante, Sarmiento para Úrsula Letona, y acusó de violaciones al debido proceso, que es lo que estás mencionando tú, y a su derecho de defensa. Y por eso solicitó la constancia del cargo de presentación del reglamento de la bancada de Fuerza Popular al Consejo Directivo del Congreso y el acta y o medio de prueba que acreditase dicho reglamento, que dicho reglamento fue aprobado por mayoría legal. Algo de eso creo que es lo que le han enviado la copia de por lo menos el cargo de haber entregado ese reglamento al Consejo Directivo, pero lo entregaron, según el Matasellos, el mismo día que él estaba presentando la queja, o sea que estaban como poniéndose al día para que el proceso no fuese írrito. Si presentan esto después de que ya le han abierto el proceso, de alguna manera carece de legitimidad. No hay precedentes porque recién en este periodo legislativo se está haciendo casi obligatorio a raíz de la división. ¿Casi o obligatorio? Casi obligatorio, te voy a decir por qué. Sí. A raíz del fraccionamiento de Frente Amplio, en la que se expulsó a un miembro y no había reglamento de bancada. Lo digo casi obligatorio, ¿sabes por qué? Porque nosotros no tenemos reglamento en la bancada. Nosotros tenemos un reglamento de disciplina del partido que rige también para la actividad de los parlamentarios. O sea que si nosotros queremos someter a disciplina bajo el reglamento del partido, yo te digo casi. Y quiero decir lo siguiente, él hizo 3 reparos. En qué momento se aprobó el reglamento, si hubo la votación necesaria, si se nombró el tribunal, en qué momento se nombró, y ha observado también a una colega congresista que adelantó opinión y parece que la bancada ha allanado esos obstáculos y ha reconducido el proceso. Y me parece muy bien que estas cosas se den internamente, respetando, como dice Alberto, el debido proceso, el derecho a que se defienda. De verdad que no me alegra que haya estos tipos de inconveniencias. También la tenemos en la bancada, pero las procesamos sin necesidad de ir a la judicialización de la actividad política, porque eso, la verdad, lleva a dar una imagen de falta de solidez y de unidad, ¿no? Y algo creo que tenemos que acostumbrarnos y no siempre verlo como un conflicto que tiene que llevar a una expulsión o algo, es que dentro de los partidos van a haber corrientes, ¿no? Y no está mal que eso esté. Lo que está mal es cuando ya ese enfrentamiento de posiciones o intercambio de opiniones lleva a situaciones de no poder tener espacios de solidez, como señala Javier. El otro día yo conversaba con una amiga pepecista que se quejaba de las continuas diásporas de su partido. Yo decía que ese es el pecado original del PPC, porque el PPC se salió de la democracia cristiana cuando podían haber manejado, creo, ideológicamente, y en fin, habían pues 2 bandos ideológicos, y en algunas elecciones ganaría uno y en otras otro, ¿no? Creo que todavía nos falta madurar. Pero no eran matices los de diferencia entre el sector bedoyista y el de Cornejo Chávez, ¿no? Eran insalvables. El Cornejo Chávez terminó vinculado al gobierno de Velázquez. Pero vamos, eso fue años después, ¿no? Eso fue como 10 años después y ahí fue donde se fue 10 años después. La separación del PPC se produce en el año 66 y el golpe de Estado se produce en el 68. Pero la democracia cristiana apoya recién a Velasco en el año 72. Pero el Consejo Nacional, él estuvo en lo que se llama una cosa que le pusieron encima al Poder Judicial. El Consejo de... Sí, ahí estuvo Cornejo Chávez, me parece que desde antes. Sí. No, me parece que fue después. Y después fue director del comercio. Pero, en fin, la clase de historia está detenida, pero sí, claro. Lo que creo que nos falta como sociedad y también en la experiencia de partidos políticos es tener los cauces internos para resolver estas controversias. Ahí el APRA siempre ha mostrado particular
agilidad o capacidad de tener estas controversias de manera interna y no exponerlo, porque claro, acá terminamos dos personas que no son de este partido hablando de este partido durante varios minutos y creo que eso no hace bien a la imagen de Fuerza Popular. Ahora, Kenji Fujimori, acá en el diario La República, afirma que va a asistir el lunes, que ya él está comunicado, pero la República se ha comunicado con el congresista y lo han citado, bueno, al respecto la República pudo conocer que el parlamentario no acudirá mañana ante el comité disciplinario, previamente sino el día lunes, eso es lo que le ha informado. Bueno, dan información sobre la renuncia, no hay muchos detalles, solamente que asistirá el día lunes a esta citación. Que mañana no va a estar el tribunal porque mañana hay pleno pues todo el día. Ni el tribunal ni el investigado puede ir mañana. Pero está bien que estas cosas se superen. Yo creo que lo que el país necesita es que las bancadas que tienen una mayoría, o en este caso que tiene una mayoría absoluta, tenga cohesión. Si no tiene unidad y cohesión y disciplina, como bancada mucho menos van a poder van a poder interactuar en la relación que tienen y en la responsabilidad para con el país, ¿no? Y también creo que sería importante, muchas veces se utilizan otros espacios para las controversias o para impulsar temas y no el Congreso. ¿A qué me refiero? El congresista Kenji Fujimori se muestra a favor del tema de cannabis, se muestra en contra de las exoneraciones a las aerolíneas, pero nunca está en el Congreso para debatir y defender estos temas. Y Javier no me deja mentir, en todo el tema del cannabis ha estado absolutamente ausente y faltando una semana presenta un proyecto de ley con la imagen raspa, ¿no? Vamos, si uno es elegido congresista, tiene que estar ahí para hacer su chamba, ¿no? Así es. Para defender lo que propone. Y no salirse de las votaciones tampoco. Tampoco. Muy bien. Ni las comisiones. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con otras afirmaciones de la Presidenta del Consejo, el ministro Mercedes Arauz, en este caso sobre las declaraciones ya pasadas de Enrique Mendoza acerca de la pena de muerte y en el sentido de que esta opinión es personal y no forma parte de la agenda del Consejo de Ministros. Volvemos con eso. Muy bien, Mercedes Arauz ha hablado también sobre el ministro de Justicia, ha dicho que este tema lo motiva la declaración anterior del ministro de Justicia Enrique Mendoza sobre la pena de muerte. Ella ha dicho que la pena de muerte no está en la agenda del Consejo de Ministros y ha apuntado al mismo tiempo que la permanencia de Enrique Mendoza en el gabinete no está en evaluación, algo que la gente sospechó que podría ocurrir por la discrepancia tan señalada entre su posición y la del Ejecutivo, digamos, orgánicamente. Y ha insistido en que Mendoza dejó claro que su posición sobre la pena de muerte es personal. Como se recuerda, el ministro de Vivienda, Carlos Brus, afirmó ayer, me parece, que Mendoza iba a tener que acatar la posición del gobierno. Vamos a empezar recordando esas declaraciones del ministro de Vivienda. El tema de la pena de muerte, hay a favor, gente en contra. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero respeto la opinión de otros. No es un tema fundamental. El ministro Mendoza, con seguridad, va a acatar y obedecer la posición que sea del gobierno, al margen de cuál es su posición personal. Eso es lo que hacemos todos. Cuando estamos en un grupo, tendremos una posición personal, pero si al final el grupo toma una decisión, la acatamos, salvo que la decisión sea tan contraria a nuestros principios y nuestros valores, que bueno, dice, ¿sabe qué? Señores, aquí yo me voy. Pero no es el caso del ministro Mendoza. Así que hay que respetar los distintos puntos de vista, eso es lo bueno en democracia, que no todos pensamos igual y todos podemos defender nuestras ideas, pero al final se toma una posición de gobierno. El tema es ir a descartar por completo que el tema esté en evaluación o que esté en agenda del Consejo de Ministros, como ha dicho, siguiendo lo que ha dicho la primera ministra. Han sido declaraciones personales del ministro de Justicia. ¿Le sorprendió escuchar al ministro de Justicia diciendo una cosa así, siendo él una persona
más entendida en justicia. Me sorprendió, digamos, sí, me sorprendió. No esperaba, Además el tema no estaba en la agenda nuestra de gobierno, pero quién no se equivoca o quién no tire la primera piedra, y yo no la podría tirar. Uno no debe plantear políticas de gobierno, porque esta no es una política sectorial, sino de gobierno, que no están en el marco de nuestro plan de gobierno y que no han sido discutidas. Ahora, yo comprendo la indignación, ¿ah? A veces cuando me entero de que hay un monstruo que puede haber violado a una niña, a su hija de 2 meses, uno dice, merece vivir un individuo así, y comprendo esa indignación. Creo que más duro va a ser para ese individuo compartir, vivir con lo que ha hecho durante 35, 40 años y morir luego. Yo prefiero que, además en la cárcel los violadores de niños no la pasan muy bien, ¿ah? Bueno, no la pasan muy bien. Hay un código, ¿no? Hay un código ahí, así que no estoy promoviendo nada, por supuesto, pero lo que quiero decir es... ¿Quién no se equivoca? Dijo el ministro Basombrío, refiriéndose por supuesto al ministro Mendoza. ¿Se equivocó Mendoza? Sí, claro. ¿Se equivocó? Sí. Entonces esta salvedad que hacen, no, esa es una cuestión personal, es una manera de salvar el día, pero... Creo que lo que hubo fue con todo el respeto al ministro, y creo que además ha tenido después el buen gesto de salir y explicar la posición y Pero no ha dicho me equivoqué. No, pero lo que pasa es que cuando hay un tema que está empezando a estar en debate, tan delicado y tan sensible como el de la pena de muerte, esta separación como el de la violación de niños, querrá decir. Porque digamos, el tema álgido, duro, pero la controversia se genera con el tema de la pena de muerte como figura. Para los violadores de niños. Pero la pena de muerte era el aspecto controvertido dentro de la problemática. Y lo que sucede es que esta separación entre lo que yo pienso, pero soy el vocero del gobierno en los temas de justicia, no ayuda en un momento en el cual lo que se requiere es definir posiciones. Y como bien señaló el presidente Kuczynski, al día siguiente el gobierno no está a favor de la pena de muerte. Yo tuve unas declaraciones que creo que tampoco ayudaron. También se equivocó. Yo llamé al ministro irresponsable, creo que se me pasó un poco la mano. Lo que quería decir, creo que fue el espíritu de esas declaraciones, era que no había sido atinado él señalar su posición en un momento del debate. Pues, ¿no? Claro. Porque además recordemos que el ministro de Justicia es el consejero legal del presidente y es el vocero en temas de justicia y derechos humanos. Pero es el strike 2, digamos, ¿no? Porque en tan poco tiempo como ministro de Justicia primero hizo esta comisión de gracias presidenciales en la que nombró sin que el señor nombrado supiese de qué se iba a encargar a este caballero de avanzada edad, y luego este otro problema, ¿no? Por eso es que corresponde la pregunta que le han hecho, me imagino, a la ministra Arauz, de si están evaluando su permanencia en el gabinete. ¿Qué dice? No, más bien se ha consolidado. Se ha consolidado. Y te lo digo por lo siguiente. Yo respeto la opinión de Alberto, podemos debatir sobre el tema de la pena de muerte, pero no ha sido un error. Él no ha dicho que ha sido un error, él ha dicho que ha sido su declaración a título personal. Él como ex magistrado, como ex jurista, considera que lo mismo ha pasado con Vallerristra, que ahora apoya la pena de muerte. Entonces, y yo digo, ahora se le puede reconocer algo de estrategia al gobierno, es que el expresidente Fujimori, Kuczynski, estaba contra las cuerdas por el tema de no querer declarar en Lavallato, y de pronto la controversia, la pena de muerte, salen los ministros y llevan la ola por otro sitio. Y ya no se habla de la declaración que debe dar el presidente en el caso de Lavallato, donde él tiene que dar un testimonio muy importante para poder sacar adelante. Lo ha favorecido así es. Ahora, el tema ya el tema de fondo, que él tenga una posición es respetable y creo que los únicos que pueden pecar de exceso son aquellos que creen que una constitución como la nuestra sí se puede modificar, pero un pacto que se ha celebrado hace 35 años, que lo único que ha hecho es proteger no al ciudadano de a pie, que no tiene cómo llegar a la Corte Interamericana, sino que ha generado todo un lobby de abogados, de ONGs que viven de sus decisiones, revisarlo y revisar un tema tan importante como el de la pena de muerte. Y fíjate por la contradicción. ¿Sabes qué dice el ministro del Interior? Dice, no la pasan bien los violadores de menores, no la pasan bien, y además
hay la cadena perpetua. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú a un violador que ha matado, nosotros presentamos un proyecto en 2009 para aquellos violadores que violan a menores de 7 años y que como consecuencia de ese acto violatorio se genera la pérdida de la vida de la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Tú le aplicas cadena perpetua y el fin que tiene supuestamente la pena, y uno de los argumentos que dan los que defienden que no, la abolición de la pena de muerte es que el sujeto tiene derecho a resocializarse, a reinsertarse a la sociedad, después que cumple 35 años. ¿Y la perpetua? La perpetua es el reconocimiento tácito del Estado que ese señor no lo puede sacar un día a la calle porque no va a cambiar y lo deja que se muera en la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque un burócrata tiene que decir que durante 40 años un hombre que no se puede resocializar tenga que estar viviendo a costa del Estado. Al señor Abimael Guzmán le tenemos una seguridad que ni el presidente la tiene. En la base naval tiene prerrogativas y condiciones que no tiene ningún otro recluso. Entonces es un tema que podemos discutirlo, pero lo que sí me parece a veces intolerante es que porque nos hemos adscrito al Pacto de San José Costa Rica, nosotros no podemos cambiar. O sea, los que administran justicia internacional no se equivocan, no cambian ellos, y esos son convenios, acuerdos escritos en piedra que nadie los puede modificar, no me parece. Y la verdad... ¿Usted digamos, partidario de denunciar Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y no estoy solo, acaba de decir, Javier Vallerrister en una expresión muy elocuente ha dicho, es una forma de promover disciplina social. O sea, nosotros estamos viendo que un padre viola a una niña de 1 mes de nacida. 2 meses. No, entonces, estos señores que han sido condenados por terrorismo, especialmente los cabecillas han sido condenados y salen diciendo que no se arrepienten de lo que han hecho y que han comenzado nuevamente en sus andadas, ya están, el domingo han marchado nuevamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, porque 4 prestigiados abogados que viven de la relación con la Corte Interamericana, de ir a la Comisión Interamericana, y las ONGs que se han dedicado solamente a defender los derechos humanos en la Corte de los terroristas, entonces no podemos reevaluar nuestra permanencia en el sistema, o por lo menos denunciar parcialmente. Yo creo que se tiene que abrir una discusión con estadísticas. Vamos a poner, si nos permite, congresista de Blaún, de las declaraciones del congresista Quintanilla. Sobre eso. Han escuchado que el congresista Velázquez Ken ha dicho que antes de que empezáramos a debatir sobre la pena de muerte, hablábamos de que el presidente Kuczynski no quería ir a la Comisión Lavallato y ahora ya nos hemos olvidado del tema. ¿Qué dice el congresista Quintanilla sobre la pena de muerte y otros temas que también nos están haciendo, que hemos dejado de lado? La construcción de una sociedad, parte de ello ha sido el respeto a los derechos humanos en el Perú. Y renunciar, por ejemplo, a la Corte Internacional de San José de Costa Rica sería un retroceso que, si bien permitiría la aplicación de la pena de muerte, desguarnecería la protección en otros sectores que sí nos conviene que se permanezca como país. Y tal vez, digamos, si llevamos a una decisión política, si es que el APRA y Fuerza Popular persisten con tanto énfasis en la pena de muerte, es que en el fondo ellos están viendo la posibilidad de que una salida del Pacto de San José de Costa Rica le podría, digamos, dar algún nivel de protección y de impunidad a varias cuestiones que pesan todavía sobre ellos, ¿no? ¿Usted cree que podría ser...? Yo creo que... Claro, lo que le pregunté a continuación es si lo que él estaba sosteniendo es que este discurso por dejar el Pacto de Costa Rica con relación a la pena de muerte, en realidad es lo que estaba diciendo, encubría un interés por sustraerse a la acción de la... Eso es lo que decía el congresista. Una precisión. Sí. El proyecto nosotros lo hemos presentado en el 2009. O sea, es la posición, lo que te estoy expresando ahora, es la posición que tenemos desde el año 2009, que lo presentamos. Pero te digo además, el pacto tiene 35 años. Nosotros el país ha cambiado, hemos cambiado la Constitución. Estamos modernizando nuestra administración de justicia y nosotros podemos seguir cumpliendo a pie de juntillas el pacto. No podemos revisar esta relación que tenemos. ¿Acaso es irreversible? Claro que es reversible. Uno de los que promovió el acogernos a la jurisdicción internacional fue Javier Vallerriestra, cuando fue constituyente. Él fue el autor de todo el capítulo referido a la defensa de los derechos humanos y a la jurisdicción supranacional. Y él ahora opina
Él ahora opina que se tiene que revisar esta medida. Lo otro es intolerancia, me parece. A ver, ¿qué dice yo tengo que lamentar, con todo el respeto y aprecio que tengo a Javier, sus declaraciones sobre para qué sirve el sistema interamericano de derechos humanos. No es una corte para favorecer a terroristas. Es más, me sorprende, viniendo de Javier, porque ese era el argumento que utilizó el fujimorismo para retirarnos de la Corte Interamericana, de la competencia de la Corte Interamericana a finales de los 90, y Javier fue uno de los congresistas de oposición que más criticó, junto con la oposición en ese momento, la decisión del gobierno de Fujimori. El sistema interamericano es el que permitió, por ejemplo, que un juez como Walter Vázquez Benjarano, que llegó a ser presidente del Poder Judicial ya en democracia, vuelva al Poder Judicial, al igual que otros jueces que habían sido injustamente votados en el autogolpe de Fujimori. El sistema interamericano fue el que permitió también que los magistrados del Tribunal Constitucional, injustamente destituidos en la época de Fujimori, encuentren un espacio de respaldo en la comunidad jurídica internacional. Ha sido útil para el caso Ipcher, en fin, una serie de abusos de trabajadores despedidos de manera arbitraria, con ceses colectivos a comienzos de los 90. Entonces no es cierto que para las víctimas de Barros Altos, las víctimas de la Cantuta y sus familiares, entonces no caricaturicemos la Corte como un espacio para los terroristas. Todos los casos que has planteado tienen que ver con derechos humanos violados en una dictadura. Pero Javier, por eso, en una dictadura. Pero justamente para... Llevamos 17 años en democracia, pero Javier, llevamos la 17 años... No hay amenaza. No, o sea que tú estás de acuerdo con lo que han hecho los miembros del Tribunal Constitucional. Ante el inicio de una investigación que es constitucional en el Congreso, se han ido a la Comisión Interamericana. Entonces, de verdad te lo digo, yo creo que las sociedades cambian y su orden jurídico interno y externo tiene que adecuarse a esos cambios. Entonces, lo que hay que hacer, yo no digo que hay que denunciar totalmente el pacto, pero hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Claro, pues si caricaturiza Javier la Corte como el espacio. Yo te digo, tú los que has mencionado, mira, te digo, tú has mencionado casos emblemáticos, sí, pero te quiero decir lo siguiente. ¿Quiénes han cobrado las más altas reparaciones civiles en dólares por decisiones de la Corte Interamericana? ¿La gente de a pie? ¿Los trabajadores que fueron expulsados en la dictadura? No. Entonces hay que revisar nuestro compromiso que asumimos hace 35 años y yo creo que si nosotros hemos cambiado, ahora somos una sociedad más democrática, estamos tratando de consolidar nuestra institucionalidad, tenemos dos jurisdicciones que garantizan el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Tenemos la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional, cuyos miembros nos han enmendado la plana y me parece muy bien, en un equilibrio de poderes, ¿cierto? Entonces, que dejar librado, o sea, decirle al país, solamente la jurisdicción internacional nos garantiza que se respeten los derechos humanos, sostiene, Javier, no me parece ese argumento. Que solo, nunca ha sido utilizado. Nadie sostiene que solo el espacio internacional. Recordemos que los gobiernos que suelen querer salirse del sistema interamericano son los gobiernos autoritarios. Correa, Chávez, Fujimori a finales de los 90, es una garantía para los ciudadanos peruanos, no solo para cuando haya situaciones de dictadura, sino para cuando el Estado de Derecho les falle, el poder contar con el sistema interamericano. Y respecto al tema de la pena de muerte en específico, yo le preguntaría a las personas que están en su casa y que están a favor de esta medida, si es que confían en nuestro Poder Judicial lo suficiente como para darle la atribución de decidir quién vive y quién no. Porque una vez tomada esa decisión y ejecutada la sentencia, no hay marcha atrás. No, es que no es hay al revés. No hay posibilidad. Al revés. Porque no tenemos justicia hace muchos años, es que la gente está desesperada. O sea, con todo respeto, ustedes se baten sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la gente, presionada a pie, que está en la calle y que ve estas atrocidades de violar a una criatura de 2 meses, que ni siquiera logra enfocar la mirada. Y ahí el problema, Verónica, de 2 meses no enfoca la mirada, todavía no ve. Y que su padre lo viole, entonces ese terror, el problema eso es lo que la gente está pidiendo. Yo no creo que la gente diga, ¡ay, que matamos a todos! Pero es una reacción ante la falta de justicia. Completamente natural. Y en ese momento es que los políticos tenemos que ser responsables y no sumarnos a la propuesta que más fuegos artificiales genere, sino empezar a discutir no cómo el Estado castiga la violación, cómo el Estado evita que esas violaciones se den. Pero también y ahí está la discusión. Por supuesto, pero el énfasis, Verónica, tiene que estar... ¿O no se castiga? El énfasis, Verónica... Y yo lo que veo es que hay una contradicción.
Ahí yo creo que la buena fe de tu argumento es que tú defiendes de la vida, pero creo que los que defienden esa posición tienen una contradicción, porque en el tema del aborto, si mete el aborto es no vamos a contrario. acabar Entonces, por favor. Ahí sí tengo que responder, por favor. ¿no? La propuesta que hay en el Congreso es despenalizar el aborto en casos de violación y cuando la vida no sea viable. Despenalizar el aborto quiere decir que el Estado no criminalice a la mujer que toma la decisión de tomar un aborto. Creo que son situaciones completamente distintas, ¿no? O sea, el derecho a la vida en la Constitución se protege desde la concepción hasta la muerte. Entonces no hay distinción, por favor. Que una mujer, no hay distinción. Entonces una mujer que ha sido violada y que aborta... es que esa es la pregunta. Lo que tú quieres, o sea, tú crees que Abimael Guzmán, los cabecillas de Sendero, ellos sí deben salir a la calle después de cumplir su condena y el Estado lo debe reincorporar. Por favor, no hay que pecar de ingenuidad. En los próximos 5 o 10 años vamos a ver lo que te este pregunto país. Es si es que una mujer que aborta estamos hablando ¿debería ir a la cárcel o no? Es una pregunta muy sencilla. Lo único que te digo ¿Sí es que no? si tú dices que es respetuoso de los derechos humanos, el artículo 1 de la Constitución dice que la defensa de la persona humana, el Estado la tiene que garantizar. ¿Desde cuándo una persona es un ser humano? Desde la concepción, por favor. ¿Debe ir a la cárcel, sí o no? Ese es el proyecto de ley. Conclusión. Hasta el derecho a la vida no es absoluto. Esta es una excepción legal. La pena de muerte se aplica hoy día en 20 estados de los Estados Unidos. ¿Y acaso ya no hay una justicia más moderna y más predecible que acá? Que han anulado en los últimos 10 años más de 35 casos donde se demostró que la justicia había fallado. Un sistema judicial como el estadounidense. ¿Te imaginas la cantidad de injustamente sentenciados que habría aquí si en Estados Unidos han tenido que anular más de 34 casos? Vamos, ¿no? Seamos más responsables. No es un tema, la responsabilidad, la libertad tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, que sigan violando pues a menores de 5 de 7 años, que lo sigan matando. La posición, Javier, no ayuda, pues, no ayuda a tener un debate alturado, porque no ayuda a buscar propuestas. Mira, como congresistas tenemos que centrarnos en cómo de muerte es una excepción, que los peruanos no violen. La pena de, mira, cómo protegemos a los niños, no como castigamos, que también es importante, cómo evitamos que le pase esto a nuestros déjame niños. Terminar eso. La pena de muerte lo ha dicho la Corte Interamericana, que tú defiendes a rajatabla. Lo ha dicho en un caso del año 92, en un caso de que varios ciudadanos le presentaron al Estado de Trinidad y Tobago, no les dijo que era inconstitucional aplicarle la muerte, sino dijo tiene que ser para hechos graves, respetando el debido proceso, que no se aplique en forma automática. Entonces, tú eres más papista que el Papa. No. Entonces, nosotros creemos que se debe aplicar por excepción. O sea, yo no creo que un sujeto que viola a un menor de 7 años y lo mata, yo no creo por qué el Estado, por qué los peruanos los más pobres tienen que cargar durante 40 años en la cárcel, costeando la carcelería. Ese sujeto no se va a resocializar, como los cabecillas del terrorismo. No se van a resocializar, pero no te estás dando cuenta que ellos han vuelto a sus andanzas. A ver, que haga sus descargos congresistas. ¿Se van a resocializar una persona que viola a un niño de 2 meses? Verónica, que la pena de muerte, como demuestran estudios en Estados Unidos, Japón y China, no es que va a evitar que el violador viole. Eso tiene que ser absolutamente claro. Segundo, incluso sistemas de justicia tan consolidados y confiables como el estadounidense se equivoca. Por eso es que en los últimos 10 años ha habido 35 casos o 34 casos anulados. ¿Por qué se anularon? Pruebas falsas, mala defensa, se inventaron testigos, fallas al debido proceso que en el Perú se dan Ese todos es caricaturizar un tema tan delicado. ¿No? Para ir terminando, para nada. Y creo además que tenemos que centrar el debate no en sumarnos a una corriente que es absolutamente natural en la sociedad de indignación y frustración, sino cumpliendo con nuestro trabajo y pensar cómo y por qué en el Perú tantos hombres violan y qué podemos hacer como el Estado. Y ahí no hay, y ese es el problema, no hay ante ese problema complejo una solución que sea una varita mágica. Entonces, claro, como políticos es mucho más difícil vender la solución, pero eso tendrá que ser parte de trabajo. Ahí hay temas que hacer a nivel educativo, a nivel de salud mental, a nivel de mucho trabajo de prevención para evitar que esas situaciones se den. Una curiosidad, pero ¿tú estás en contra de la pena de muerte por los problemas que podrían producirse en el camino, las fallas judiciales y todo lo demás, o por principio?
Yo creo que principalmente por la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, y también hay un tema de principio que es que yo creo que es bien peligroso. Digamos, si te pones por principio y ya todo lo demás... y creo que es bien peligroso darle al Estado esa posibilidad. En cambio, usted sí está de acuerdo con la pena de muerte en no solamente los casos de violación. Primero yo tengo un principio. Yo creo que el derecho a la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte. Pero todo derecho no es absoluto, tiene excepciones, y la pena de muerte es una excepción legal, de repente no legítima. En Estados Unidos se aplica y en varios países del mundo se aplica. Entonces, ¿para qué? Para aquellas personas que no se pueden resocializar, que su naturaleza impide que puedan resocializarse. Si tú los dejas salir a la calle, van a cometer con más ferocidad los hechos delictuosos por los cuales fueron a la cárcel. Tan es así que acá hay una contradicción, porque los que están en contra de la pena de muerte dicen, sí, la cadena perpetua. No es un reconocimiento tácito de que ese hombre lo que ha no establecido el Tribunal Constitucional en el caso de la cadena perpetua es que aún en caso de cadena perpetua hay una revisión cada 30 años. ¿no? 35 años, por eso pues. Muy bien. Muy bien. Se ve que es un tema que tiene todavía pero digamos, para largo, porque no hemos podido llegar al cuarto tema que teníamos. Es un tema controvertido, pero necesario de debatir, porque en democracia no puede haber. Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Y sabes qué es lo bueno sobre el tema? Lo bueno es que cuando el primer ministro del gobierno de Humala habló sobre el evaluar el salario mínimo vital, fue mandado a su casa. Ahora me parece muy bien que ahora se respete que un ministro que tiene una opinión personal discutible no lo manden a su casa. Pues. Bien, muchas gracias. Nos vemos mañana en Portada. Buenas noches. Gracias a los invitados.